Señor me los bendiga en este día tan lindo que ha hecho el Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este día tan lindo, porque nuevas son cada mañana. Hoy vamos a dar inicio a la lección, el número 14 de la escuela bíblica. Vamos a estar en esta mañana llevándole la palabra de Dios a través de este estudio de la escuela bíblica. Y primero que nada vamos a dar gracias al Señor por este día tan lindo que nos has concedido. Te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana. Te alabamos, te glorificamos. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría al escuchar de tu palabra, Señor, porque en ellas que emana la vida eterna y ellas son las que dan testimonio tuyo. Oh Padre Santo, Padre amado, te presento de una forma especial a mi pastor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te presento a las damas, los caballeros, los jóvenes y los niños. Te pedimos, Señor, por esto que estamos pasando, Señor, pero tú tienes control de todo, que no lo olvidemos nunca, mi Dios amado. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, poderoso Jesús. Esta mañana tenemos el tema, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Tenemos el pensamiento central que nos dice, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. En el texto áureo nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso se encuentra en Oseas, el capítulo 14 y el verso 4. En la base bíblica vamos a estar en Oseas, el capítulo 4, el verso 6, Oseas capítulo 6, verso del 1 al 3, y Oseas capítulo 14, el verso 1, luego el 4 hasta el 9. Tenemos aquí los objetivos que nos dice conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios y determinar volver a Dios y permanecer en Él. Gloria a Dios. Vamos a leer un poco con relación a la enseñanza que nos dice la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustra el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. Vamos a ver por qué dice así, ¿verdad? También tenemos un poco de la introducción y dice, con este estudio estamos dando inicio a una serie tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Tal vez alguien pregunte qué tiene que ver esto, escritos para el creyente contemporáneo. Tal vez, ¿verdad? Preguntamos, ¿pero qué tiene que ver eso de antes con ahora, hacia el pueblo de Dios ahora, ¿verdad? La iglesia que somos nosotros. Pues estas respuestas nos las da el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 11, cuando nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, ¿verdad? Es un ejemplo para nosotros, para la iglesia de hoy en día. Gloria a Dios. Tenemos aquí una definición de amonestación. Cuando decimos amonestación es una advertencia, ¿verdad? Dios nos da advertencia muchas veces. Dice, los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a la nación. Eran los evangelistas del momento. Hoy en día, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, a las personas, le hablamos de la palabra de Dios, estamos amonestándolo, estamos dándole palabras de advertencia por todas las cosas que suceden y sucederán, ¿verdad?, mientras estamos aquí. Y como los profetas de antes, pues también hoy en día hay profetas de Dios. Hay que tener también mucho cuidado
porque muchos se levantan y dicen que son profetas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bendito Dios. Dice, los 12 profetas menores tuvieron un mensaje directo para situaciones específicas en su época, dentro de un contexto con el cual estaban bien familiarizados, pero su mensaje aplica al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tenemos también concerniente al primer verso de la lectura de la escuela bíblica, y tenemos una palabra bien conocida y queremos saber lo que significa, que es la definición de conocimiento. ¿Qué es conocimiento para nosotros, verdad? Cuando tenemos conocimiento es, ¿cómo podemos decir? Es darse cuenta de algo, estar enterado de algo, de alguna cosa. Es lo que sabemos, lo que conocemos del todo, lo que está en el mundo que nos rodea. Cuando falta el conocimiento, lo que hay en su lugar es ignorancia. Podemos ver un ejemplo. Hoy en día se está hablando mucho del coronavirus, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen conocimiento, pero hay otras personas que actúan con ignorancia. ¿Por qué con ignorancia? Porque son personas que no se preparan, no tienen prevención, quieren salir afuera cuando dicen que se queden en su casa, ¿verdad? Para que no sean expuestas a esa epidemia que anda por ahí. Pero sabemos que cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, tenemos la confianza en Él. Él es nuestro médico por excelencia. Pero también en Proverbio Él nos dice que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Tenemos que respetar las leyes del cielo, pero también tenemos que respetar las leyes terrenales. Si nos dicen que nos quedemos, quedémonos en casita. A menos que sea una emergencia, que usted tenga que salir, quédese en su casa. Dice, el libro de Oseas es una gran exhortación al arrepentimiento, dirigida a las 12 tribus durante los 50 o 60 años antes de su cautiverio. Dice, la copa de la iniquidad se había estado llenándose rápidamente, y los reyes y sacerdotes idólatras habían desviado al pueblo de la adoración de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Porque en vez de ellos seguir encaminándolos, lo que hicieron fue, los desviaron. Dice, a esos pecados, el pecado de adulterio espiritual, son resumidos por el profeta Oseas por la infidelidad hacia Dios. De esto va a tratar este libro, ¿verdad? La infidelidad hacia Dios. Dice, falta de conocimiento. Vamos a leer el primer verso y nos dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando Dios le dio esta palabra al profeta Oseas, ya el reino de David se había dividido en dos. Dice el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, Israel. En el reino del sur, Judá. En ese tiempo el pueblo de Israel se había corrompido con el pecado. ¿Qué pecado? Pecado de la idolatría, pecado de la muerte, robo y derramamiento de sangre inocente en el valle de Jezreel, fornicación, perjurio, muertes. Dice, así fue en ese tiempo cuando el pueblo se había olvidado de Dios. Dios, por medio del profeta Oseas, les dice que su pueblo está perdido porque le faltó conocimiento de Dios. Por tanto, los echará del ministerio y se olvidará de ellos. Dios es bueno. Su palabra dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando se enoja viene juicio duro. Ese juicio es la palabra dura, ¿verdad? Lo que le dijo al profeta Oseas, cuando le dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Qué triste, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios los sacó de Egipto y cuántas bendiciones le dio cuando ellos estaban en el desierto, ¿verdad? Le dio alimento, que le dio el maná, le dio agua, que el agua estaba amarga y la convirtió en agua dulce. Fueron tantas bendiciones cuando iba con ellos, ¿verdad? Dice que de día columna de nube y de noche columna de fuego. Siempre estaba con el pueblo, ¿verdad? Fiel. Pero dice que ellos se olvidaron. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos se olvidaron. Bendito Dios. Y eso lo podemos ver bien claro cuando la palabra de Dios nos dice que Moisés subió. Cuando Dios le dio los mandamientos. ¿Qué dice que cuando Moisés bajó, qué fue lo que encontró? Un becerro de oro. Porque ellos le dijeron a Aarón, al hermano de Moisés, Moisés se va a tardar, haznos un Dios para que lo adoremos. Y entonces hicieron el becerro de oro. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Moisés bajó y los encontró, Moisés cogió y rompió ese becerro, ¿verdad? Porque eso era un Dios pagano que habían ellos construido, no era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Bendito Dios. Dice, Dios quiere que tengamos del conocimiento de Él. Una y otra vez el pueblo de Israel se levantaba y una y otra vez caía en el error de la idolatría y de adorar dioses paganos. Cuando la palabra de Dios en los mandamientos nos dice, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, solo a mí, me servirás solamente a Dios. Dice, cada vez que el pueblo de Israel fallaba y perdía el apoyo de Dios, otros pueblos lo conquistaban y lo hacían prisionero. Los otros pueblos se aprovechaban entonces, ¿verdad? Dice, y cada vez cuando eran cautivos y volvían, regresaban con otros dioses paganos, olvidándose del Dios verdadero que sus padres habían conocido. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? ¿Verdad? Lo que le dije actualmente, lo del becerro. Dice, el Señor dice que si caminamos de día, no tropezaremos. Si verdaderamente queremos que el Señor nos revele su palabra, tenemos que leer las Escrituras. Y no solo leerlas, sino también entenderlas, escudriñarlas, buscar la revelación por medio del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. La palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito Dios. Dice, Santiago dice que el que esté falto de entendimiento, demándelo a Dios de lo alto. Aquí en Oseas, ¿verdad? Dice, Oseas se le ordena contraer matrimonio con una mujer impura. Pero esto era como una señal para el pueblo de que ellos, como la esposa de Jehová, han sido infieles a sus votos de fidelidad. Esa unión debía hacer de escándalo al pueblo, pero era como un ejemplo para que ellos se dieran cuenta cómo ellos le habían sido infiel a Dios. Para ellos, un profeta con una mujer impura, ¿verdad? Eso era algo bien grande. Pero era que Dios se lo había puesto así para que ellos vieran por dónde era que ellos estaban fallando. Dice, Israel sería la esposa infiel de Jehová. Podemos ver ahí cuando nos dice nuevamente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí hubo una separación de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Dice, el reino de Israel, que fue conquistado por los asirios, eso fue en el 722 a.C. Hubieron 3 calamidades: destrucción, expulsión de su posición privilegiada y el olvido de Dios. Dice, mejor es no conocerle que conocerle y apartarse. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aleluya. Dice, las tragedias estaban a las puertas. Habían unas razones. Dice, que tenía Dios contra su pueblo. Le faltó conocimiento de Dios. Le faltó conocimiento porque intencionalmente los rechazó. Se olvidó de la ley
de su Dios. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Ay, Santo Jehová. Vamos ahora con el capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bendito Dios. Esta es la infidelidad de la nación. Dice, aquí conviene que sepamos que las 3 acusaciones de Dios contra su pueblo pueden ser las mismas que tenga contra su iglesia en nuestros días. Y aquí puse una notita, ¿verdad? Esto nos ayuda hoy día a no cometer el mismo error que tuvo el pueblo de Israel. Bendito Dios, a no olvidarnos de Jehová, a seguir sus mandamientos, sus estatutos y serle fiel. Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice, antes de considerar el pasaje bíblico de esta sesión, conviene que sepamos que las 3 acusaciones de Dios contra su pueblo pueden ser las mismas que tenga contra su iglesia en nuestros días. A Israel le faltó conocimiento de Dios porque rechazó dicho conocimiento y porque se olvidó de la palabra de Dios. Este capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final del verso 15 del capítulo anterior. En su angustia me buscarán. Y esto podemos verlo hoy en día, ¿verdad? Por tantos sucesos que han pasado anteriormente. Podemos ver un ejemplo cuando sucedió lo del 9/11. Se veían las iglesias llenas, ¿verdad? Todo el mundo buscando a Dios porque había una situación bien grave. Pasó todo, se establecieron, se olvidaron de Dios. Por eso es que a veces hay tantos sucesos hoy en día en el mundo entero. Muchas personas a veces llaman la madre naturaleza y no buscan a Dios como tienen que buscarlo. Tal vez, no sé si me sepa expresar, pero a veces vienen pruebas y es para que la gente se allegue a Dios, que busque a Dios, pero que lo busque con un corazón contrito y humillado, un corazón que si hay un arrepentimiento, que sea un arrepentimiento verdaderamente de todo corazón. No solamente pasó este incidente, busqué a Dios, todo se arregló, ya me olvidé, volví a lo mismo de antes. Y Dios no trabaja así. Dios quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Aleluya. Dice, el capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final del verso 15 del capítulo anterior, ya lo había leído. En su angustia me buscarán. La opinión de los comentaristas de la Biblia está dividida sobre quién o quienes dicen, venid, volvamos a Jehová. Unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. Estos comprendían que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. La única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Y lo dice también la palabra, Dios es amor y es fuego consumidor. Dice, otros dicen que es Oseas el que, identificándose con la nación, les exhorta a que de una manera masiva se vuelvan a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico. Pero, ¿qué se entiende por volverse a Dios? Esto es equivalente al arrepentimiento. Cuando nos volvemos a Dios es que estamos arrepentidos, pero lo seguimos de todo corazón, lo seguimos verdaderamente. O solamente nos arrepentimos ahora y después nos olvidamos. Dice,
Es el equivalente del arrepentimiento, del cual se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse. La expresión que se usa es volverse a Dios. Esta es una manera muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Como pasó con el hijo pródigo, ¿verdad? Se arrepintió y él volvió a su padre. ¿Qué le pasó? Le pidió al padre que le diera sus bienes. Se fue, los malgastó, perdió todo y después hasta, ¿qué le pasó? Que estaba con los cerdos, ¿verdad? Y él decía, estuviera con mi padre. Pero él se arrepintió y volvió donde su padre a pedirle perdón. Vive Jesús. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo que hizo fue una fiesta, se alegró porque su hijo vino arrepentido, ¿verdad? Qué lindo cuando venimos arrepentidos hacia el Señor, Él se alegra. Vive Jesús, aleluya. El hijo pródigo de la parábola del Señor demostró su arrepentimiento volviéndose a su padre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahora al capítulo 14 del verso 1. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Capítulo 14 tiene un lugar singular en este libro. En los capítulos anteriores abundan las amenazas de castigo, pero en este superabundan las promesas de perdón y restauración. Hasta aquí lo que ha resaltado son las acusaciones de infidelidad acompañadas con temerarias advertencias que hablan de la ira y el juicio de Dios. Ahora en su lugar se encuentran expresiones de la gracia inmerecida de Dios. La exhortación a regresar implica que el pueblo se encontraba alejado, pero la acción de la cual habla el profeta, utilizando el término vuelve, es una en la que la mente y el corazón se unen para caminar hasta el sitio donde se encuentra Dios. Aquí también habla un poco, dice, como se indicó en definiciones y etimologías, la palabra que se traduce pecado en el idioma hebreo significa tropiezo, que causa una caída dolorosa. Así se describe una de las experiencias que viene siendo el pecar, o sea, caer, quien peca, cae, quien peca, desciende, quien peca, se aparta, quien peca, queda atrás. Nadie se mantiene firme, ni asciende, ni se mantiene juntos, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos, cuando permite el pecado en su vida. En el verso 1 dice, hay una acusación porque por tu pecado has caído. ¿Ves? Lo dice, porque por tu pecado has caído. De esta manera, o sea, responsabiliza a la nación por la condición en que se encuentra. El profeta le deja saber el porqué, ¿verdad? El porqué de su situación, por qué están así. Pues porque ellos pecaron contra Dios, ellos cayeron por todos esos pecados que cometieron, pecados de dioses paganos, pecados de muerte, pecados de fornicación. Y dice también, Israel había sido invadido por Asiria. El pueblo había sido llevado en cautiverio. La situación era desastrosa. ¿A quién culpar? Hace una pregunta. ¿A quién culpar? Pues a ellos mismos, ¿verdad? No podían culpar a nadie más. Era a ellos mismos. Dice a nadie más que a ellos mismos. De nada sirve cuando se reconoce haber pecado. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando fueron expulsados en la caída del hombre. ¿Qué dijo a Adán? La mujer que me diste. La mujer acusó a la serpiente, Adán acusó a la mujer. Dice, Adán culpó a Eva y ella a la serpiente, pero de nada les valió, ¿verdad? Porque fueron expulsados del huerto del Edén. Dice, una de las grandes enseñanzas del libro de Oseas es la necesidad que tiene el pecador de reconocer lo malo que ha hecho para poder recibir perdón. Qué lindo cuando reconocemos, ¿verdad? Cuando pecamos y reconocemos. Esto siempre me lleva al ejemplo de Pedro, cuando negó al maestro,
¿Qué dice de Pedro? Lloró amargamente cuando negó al maestro 3 veces. Dice, lloró amargamente. Y después podemos ver en la palabra de Dios cuántas cosas grandes hizo Dios con Pedro, ¿verdad que sí? Dice, si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber perdón. Si no lo reconocemos, no va a haber perdón. Vamos ahora a una nación necesitada de perdón y sanidad. Una nación necesitada de perdón y sanidad. Vamos a buscarlo por aquí ligerito. En el capítulo 14, versos del 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. También el 7 nos dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Gloria a Dios. Aquí en esta parte, ¿verdad? Dice, los versículos del 1 al 3 contienen el llamado que Oseas hace a la nación para volver a Dios. Los versículos 4 al 8. La promesa de bendición que Dios da para los que lo hagan. Estas dos secciones representan el grueso de los escritos de los profetas. Si el mensaje de los profetas se pudiera resumir en una sola palabra, esta sería encuentro. Su gran preocupación era que el pueblo se volviese a Dios de sus malos caminos. Y cuando lo hiciesen, encontrarían bendiciones de parte de Él. Tienen que tener otra vez el encuentro con Dios. Es típico en todos los profetas presentar a Dios como el gran protagonista de la restauración. Dios es el que nos restaura, ¿verdad? Cuando su pueblo se arrepiente. Dice, obsérvese por ejemplo que los versos 4 y 5 empiezan con yo. Es Dios el que se revela sanando, amando y apartando de su pueblo, su ira, ¿verdad? El gran yo soy, ese es Dios. Pero vemos a lo que Dios promete en estos versículos. En primer lugar, sanar su rebelión, sanar su pecado. ¿Por qué sanar la rebelión? Porque esta es una enfermedad espiritual. Así la vio Isaías. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En segundo lugar, ser a Israel como el rocío. Esta figura es sumamente sugestiva. Israel es un país donde no llueve mucho. El campo depende mucho del rocío. Durante el día, el agua del Mediterráneo se evapora y en la noche se condensa, cayendo de una manera imperceptible. Nótese que Dios no promete ser como una lluvia torrencial, como un diluvio trayendo inundación. Esta figura es altamente significativa, ya que muchas veces deseamos que Dios se manifieste de una manera palpable. Si no lo hace así, pensamos que no lo hizo. Pero obsérvese que la manifestación imperceptible de Dios, como el rocío, haría que su pueblo floreciese como lirio, se extendiese como el Líbano, tuviera la gloria del olivo, perfumase como el Líbano, fuese vivificado como el trigo, floreciese como la vid y diera fragancia como la del vino del Líbano. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Vamos a seguir por aquí, como que oía aquí Uri. Vamos a seguir con la palabra del Señor aquí, leyendo esta parte en el 14, en el verso 8 del capítulo 14. Dice, en el verso 8 encontramos la confesión que el pueblo hará por causa de sus experiencias personales. Recordemos que el libro de Oseas contiene la protesta de Dios por la infidelidad de su pueblo y las amargas consecuencias por dicha infidelidad.
el disgusto divino se justificaba porque Israel era un pueblo escogido. Israel era el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios estaba triste. Dice, un pueblo escogido por ser descendiente de Abraham, un pueblo amado, hacia el cual Dios había mostrado su misericordia, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Un pueblo bendecido con el cual Dios había hecho multitud de milagros durante todo el transcurso de su historia. El pueblo de sus pactos, al cual había dado la ley por instrumentalidad de Moisés. Un reino de sacerdotes que tenían el culto establecido por Dios, que se ministraban a través de los sacrificios en el campo. El pueblo de sus cuidados, quien Dios hablaba constantemente por medio de sus profetas. Dice, de manera que la infidelidad de la nación hacia Dios era un desprecio a la posición privilegiada de que gozaba por pura gracia y misericordia. Era un desprecio, ¿verdad?, del pueblo de Dios hacia Dios. Dice, en su infinita paciencia, como vimos en los versos 4 al 7, Dios promete restauración una vez que su pueblo se haya arrepentido, y como resultado de su intervención, el pueblo se apartaría de los ídolos. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Estas palabras contienen dos elementos necesarios para la restauración espiritual. El reconocimiento de haber hecho lo malo. Qué lindo cuando se reconoce, ¿verdad? Y la determinación de romper definitiva y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. No puede haber restauración si no se reconoce el mal en que uno se encuentra para luego abandonarlo. Dios no puede ser burlado, como dice la palabra de Dios. Cuando el hijo pródigo se encontraba en la provincia apartada, apacentando el hato nauseabundo de puerco y deseando comer las algarrobas que ellos comían, nos dice la parábola que, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Qué lindo, aleluya. ¿Ves? Reconoció. Dice, notemos primero, volver en sí. Segundo, reconocer la condición en que se halla. Y tercero, la acción. El trato de Dios en la conciencia de la persona es para que recapacite en el estado en que se encuentra. Santo es Jesús. Vamos a buscar ahora el verso. Ya casi estamos terminando. En el verso 9. Y dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esto me acuerda la palabra de Dios en los Salmos 119 y el verso 105, que me acuerda siempre mi pastor Mark, que siempre lo dice, que dice la palabra de Dios, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, ¿verdad? Tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que escudriñarla, pero también hay que practicarla, ¿verdad? Hay que ponerla en práctica, porque de qué vale que la leamos, que la escudriñemos, que la estudiemos y no la pongamos en práctica. Hay que ponerla en práctica. Vive Jesús, aleluya. Dice, en el verso 9 ha sido conocido por los comentaristas de la Biblia como un postscriptum. Esto es, algo que se añade una vez terminado el documento, un suplemento adicional. Este versículo con el cual Oseas concluye su libro viene siendo como la aplicación práctica de todo lo que ha venido diciendo. Equivale a la conclusión de un sermón en nuestros días, con su correspondiente invitación al altar para renovar los votos con el Señor. La primera parte del versículo contiene una pregunta en la cual se hace referencia al sabio y al prudente. El sabio es el que entiende, el prudente el que sabe. El verbo entender aquí significa saber, discernir con toda claridad. Que quede todo bien en claro. Uno de los problemas de muchos cristianos
es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. En lugar de entender y saber, prefieren sentir. Esto es, no dejan que el Espíritu Santo trate con sus conciencias y mentes porque prefieren que lo haga con sus emociones. Es un error bien grande. La importancia de ser sabios en el sentido de que uno entiende con claridad lo que Dios demanda de su vida y vive de acuerdo a ese conocimiento. Se evidencia en la Biblia por el uso extenso de las palabras sabio y sabiduría que encontramos en algunos libros. En el verso 9, pues es muy parecido a las máximas que se encuentran en el libro de Proverbios, donde cada versículo en sí es todo un mensaje. La segunda parte de este versículo enfatiza dos asuntos que son prominentes en el libro de Proverbios: los caminos de Dios y la diferencia entre los justos y los rebeldes. La distinción entre los justos y los rebeldes es uno de los temas más sobresalientes de toda la Biblia. Vive Jesús, ¿verdad? Vimos como el hombre prudente dice que él edificó su casa sobre la roca y vino la tormenta, vino los temporales, los vientos y la casa y se quedó. Mas el insensato, que dice, construyó su casa sobre la arena, vino la tormenta y se la llevó. Vive Jesús. Ahí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos ya ligerito a hacer un pequeño resumen de lo que leímos aquí. Y en el resumen general, ¿verdad? De la clase del amor de Dios hacia un pueblo infiel, que fue del profeta Oseas. Nos dice: Oseas, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, ministró y escribió su libro bajo el peso de una enorme carga que sentía hacia el pueblo de Dios, mientras que otros profetas tuvieron mensajes de juicio sobre naciones paganas. Oseas se concentró en el reino del norte, Israel. A pesar de la prosperidad económica que la nación experimentó bajo el reinado de Jeroboam II, hubo un alejamiento de Dios alarmante. Era imposible que un pueblo que había sido indiferente a la ley de Dios, que había violado descaradamente el pacto hecho con él y que había abrazado las religiones demoníacas de los pueblos cananeos, quedara impune. Dios se valdría de Asiria para traer juicio y llevar las 10 tribus del norte en cautiverio. Esto sucedió en el año 722 a.C., ¿verdad? Lo que le leí anteriormente. La infidelidad de la nación era como la infidelidad de una esposa hacia su marido, que la amaba y le proveía de todo lo indispensable. Para que el pueblo entendiera bien la gravedad del caso, Dios ordenó a Oseas que se casara con una mujer fornicaria. Esta mujer le dio 3 hijos, a quienes Dios directamente puso nombres, todos ellos simbólicos. Uno era Jezreel, por causa del genocidio que hizo Jehú. Loruama, cuyo significado es no compadecida, porque Dios retiraría su compasión de Israel, y lo Ami, no mi pueblo, porque el Señor estaba desconociendo a Israel como su nación. En el capítulo 3 vimos que Dios ordenó a Oseas que se casara con una mujer amada de su amante. Creemos que esta mujer era la misma Gomer con la cual se había casado antes y quien le había dado los 3 hijos, pero que se había prostituido e ido con otro amante. Esta es la opinión predominante de los comentaristas contemporáneos. El mensaje que se daba a la nación era que, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios estaba interesado en atraerlos hacia Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, bendito Dios. No porque lo merecieran, sino por amor que tenía hacia ellos, pueblo de Israel, pueblo de Dios. El mensaje concluye con un llamado al arrepentimiento.
Si el pueblo se volvía a Dios con todo el corazón, Dios prometía restaurarlo, pero tenía que ser con todo su corazón. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima. Yo espero que se le haya captado algo con relación a este pequeño estudio de la escuela bíblica. Que el Señor me los bendiga mucho y dándole siempre gracias a nuestro pastor Mark por la oportunidad y la confianza que siempre nos da. Que el Señor me los bendiga y recuerden que el Señor me los bendiga y la hermana Olga también. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.